Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. José Luis Cardero, aparte de un sabio, catedrático de antropología y mil cosas más, es un buen amigo. Acaba de llegar a estas horas intempestivas de la noche y además me dice que viene destrozado, no físicamente, precisamente. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué vienes destrozado, anímicamente, que se entienda? Porque has visto cosas que poca gente ve y que son impresionantes, ¿no? Bueno, creo que teníamos en proyecto hablar esta noche de algo así como la oscuridad de ciertos dioses o de ciertas criaturas que a veces no son dioses, sino que son humanas. Yo vengo impresionado por los campos de concentración de Alemania que hemos tenido que ver por en razón de un trabajo que estamos haciendo de antropología y nacionalsocialismo. Estamos investigando concretamente una serie de cuestiones en relación con una organización que seguramente conoceréis todos vosotros, que se llama la Deutsche Ahnenerbe, fundada por Heinrich Himmler, Walter Darré y August Wirth, entre otros ilustres personajes. Y entonces hemos tenido que visitar esos lugares de horror y de espanto que todavía continúan, creo yo, conservando una auténtica aura de maldad. ¿Y tú ya los habías visitado? Sí, varias veces, no una, sino varias veces. ¿Y nos traes alguna imagen? Te quedas. En el fondo vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahora de una serie de apariciones que me parecen increíbles, pero cuando me he encontrado al buen amigo José Luis, me dice, es que vengo impresionado, y eso que ya conocía el lugar. ¿Por qué? ¿Te traes alguna diapositiva que podamos ver ahora en la radio? Sí, me traigo un par de diapositivas. Una de ellas es el comandante del campo de concentración de Mauthausen, Franz Thiereis, moribundo, ya después de la guerra, porque le habían pegado un tiro cuando intentaba escaparse. Entonces no le llevaron a ningún hospital, le dejaron morir simplemente. Los propios prisioneros del campo de concentración, algunos soldados del ejército americano, le dejaron morir como un perro. Sencillamente. Le dejaron morir en realidad como lo que era, porque era un personaje absolutamente siniestro, que gobernaba con mano de hierro este campo tan infame que es Mauthausen. Pero además traigo también otra imagen, una imagen de una puerta de la cual solamente existe un dintel hoy en Birkenau, que era la puerta de entrada, me parece que a una cámara de gas, que hoy está destruida, que ya no aparece el edificio, sino solamente aparece ese dintel. Y la imagen de un niño que trata de pasar por ese dintel, y uno de los guardianes, no guardianes, sino de los vigilantes o de los controladores del campo, deteniéndolo, como si el niño pudiese traspasar la puerta del mismo infierno. Es decir, es una imagen que a mí me sublevó algo en mi interior, ¿no? Como una especie de memoria ancestral. Y quizás me hizo entender mejor, a pesar de que llevo muchísimos años tratando de estudiar toda esta casuística, lo que representa la oscuridad que los nazis estuvieron a punto de dejar suelta por el mundo, o que incluso dejaron suelta en algunos casos, ¿no? Me acabas de poner la carne de gallina, José Luis, la oscuridad suelta por el mundo. Esa locura de la que hemos hablado muchas veces, que cuando el investigador, el experto, el antropólogo se encuentra con ella otra vez ante ese dintel de la puerta, algo se remueve, y tú lo has dicho, algo ancestral, ¿no? Las luces y las sombras, y de alguna forma este programa de esta noche es un poco sombrío. De cuando en cuando, y José Luis sabe mucho de eso, se hace una campana de irrealidad, que es término del gran Santi Camacho, y ciertas personas en ciertos lugares, sin que sepamos bien por qué, y lo más probable es que nunca sepamos bien por qué, ven unas cosas que luego no se vuelven a ver, y que para algunos desde el principio del tiempo son los rescoldos de estos seres que yo no sé qué son, que no sé qué representan, pero que me he encontrado en las mismas cuevas prehistóricas. Desde el principio del arte, ahí están, una especie de demonios que no son el demonio típico, pero que de repente parece que intervienen en nuestro mundo. ¿Es posible que en el 2009 tengamos todavía noticias de este tipo? Pues fijaos, antes de la introducción de Carlos Cala y que nos metamos todos en meollo y que debatamos y que opinéis. Además hay una novedad importante, Carmen, y es que Jorge Haley, nuestro querido amigo director de cadenaser.com, ha puesto una nueva plataforma para complementar al SMS, y hay un montón de preguntas en la cadenaser.com. Sí, ya teníamos nuestro 7640, ya lo sabéis, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y ahora, para los que quieran,
www.cadenaser.com, y ahí pueden dejar las frases de los oyentes, publicar el mensaje que quieran, y así los demás oyentes pueden ver lo que preguntan. Gracias cadenaser.com, gracias Jorge Haley, porque tú lo haces posible, gracias por todo tu apoyo, por convertir este programa en lo que es a nivel de internet. No hay más que decir, podéis seguirnos a través de ahí. Esta noche, precisamente esta noche en otra, yo soñaba o recordaba, a veces uno no sabe cuándo sueña y cuándo cree que está soñando, una historia que me contaron en Perú, en un desierto muy concreto, el desierto de las momias de Chauchilla, y me la contaron allí, y no sé por qué tenía esa imagen en la mente para hablar de las sombras que a veces parecen corpóreas. Es la historia de un viajante que tiene que pasar cerca de esa carretera del desierto, que como esta noche aprenderemos, hay zonas muy delimitadas que ya son marcadas por los abuelos de los abuelos, donde no se debe andar. Una de ellas es el poblado cementerio de Chauchilla, donde las momias todavía están ahí saludando a la oscuridad. Ahora mismo, a esta hora, están allí. Ya estarán capeando las sombras del desierto del Perú. Había fama de luces y sombras precisamente en ese lugar. Y yo recuerdo una de las historias que me contaron que no me podía creer, y que quizá no me creí, pero que ahora con el tiempo veo de otra forma. Un coche que se detiene en el peor momento. ¿Te imaginas ser funcionario de carreteras del Perú, que vayas ya con la mente, sugestión, lo que queráis, y que se te pare, que se te reviente el radiador justo delante de la zona de las Huacas o próximo a la carretera de asfalto, que se desmembra luego en carreteras de tierra que van hasta las momias? Y quizá en visiones o quizá en realidad, uno de estos testigos le entró tal miedo que empezó a caminar. No podía estar dentro del coche a oscuras, esperando que se agotase ya la batería, detenido ahí, sabiendo que estaba en ese lugar de sombras. Según me contaban, sale corriendo. Juanje lo sabe bien, en ese desierto es muy fácil perderse, perder la orientación, y entonces cuando quiere darse cuenta, y es de madrugada, ha girado sobre sí mismo, y está, pero sin coche, sin la protección física de un coche, en mitad de las huacas, de los agujeros de las momias. Y lo que él describe, quién sabe si por el miedo, o quién sabe si por otra cosa, es que en mitad de las momias hay alguien. Allí donde no hay nadie, 27 kilómetros desierto adentro, hay alguien. ¿Y sabéis cómo me lo describía? Un simple hombre agachado, embozado en una capa negra. Y aquello, acurrucado esperando, aquello me dejó helado. Aquel susto, para él una visión, le obligó a correr y a correr y a correr, hasta llegar ni más ni menos que a Nazca, desde Chauchilla. Y nunca podrá olvidar aquello. Era un hombre, era una sombra, era una imaginación. Pero ¿por qué esa representación? Una especie de capa holgada, casi como si fuera un ave que se acurruca con sus propias alas. Bueno, pues en el 2009 algo muy parecido se ha visto en otro lugar de la Tierra y queremos conocerlo. Viajamos allí. Parece el calco de un viejo misterio. En 1966, la pequeña población americana de Point Pleasant vivió noches de terror al notar que algo maligno la rondaba. Ahora está ocurriendo casi del mismo modo. En México ha saltado la alarma general. Una sombra extraña, como portadora de siniestras profecías. Quizás sea este el último caso en el que misteriosas entidades nos demuestran su existencia, a pesar de que casi nadie crea ya en ellas. Se trata de la última representación de los dioses oscuros. Una vez más, como estamos haciendo esta noche, el nexo entre realidad y ficción. El cine nos ha hablado de una niña endemoniada, una muchacha, y hemos visto que desde tiempo remoto hay documentos reales. En este caso, el cine, dejando entrever las investigaciones de un periodista, John Keel, hablaba de esa oleada del miedo, de la profecía, de lo siniestro, en un pequeño lugar en Point Pleasant, en Virginia. El celuloide lo llevó con Richard Gere a la pantalla, y con escenas que, a pesar de su brevedad, como vais a escuchar, demuestran cómo cambia la vida de alguien que estaba a punto de morir en la sala de un hospital, pero que entre sus últimos recuerdos en la carretera había observado algo. Sí. Tranquila. Ya pasó, cariño. Tranquila, estás conmigo. Tú no lo viste, ¿verdad? ¿Qué no vi?
Ella lo sabía. ¿Cómo dice? Estuvo dibujando ángeles. Dibujando ángeles, Santi, para que todo el mundo se haga una idea muy rápida en titulares, porque esto que vamos a contar parece un calco. Unas apariciones en ese lugar, 1966 si no me equivoco, y al final el pánico social y la sensación de la profecía maligna, con una visión, como yo he descrito, de una especie de sombra de alguien que se protege, o de alguien que parece que incluso tiene alas por la forma de cubrirse, ¿no? Sí, lo llamaron el Mothman por el aspecto que dio uno de los testigos. Decía que era una gigantesca polilla, como un ser con unos ojos encendidos, con unos ojos rojos, que aparecía de una forma extraña y que, bueno, efectivamente en aquel noviembre de 1966 en Point Pleasant empezaron a sucederse uno a uno los testimonios, y la cosa, como muy bien has dicho, cogió un tinte de alarma social importante. Lo realmente curioso es que todo eso empezó a mezclarse con visiones proféticas, con dibujos que hacían a personas que no lo habían visto antes de ver vamos a llamar a la criatura, porque hay mucha controversia sobre si realmente era algo físico lo que veían, y todo culmina en las Navidades, apenas un mes después, cuando hay una tragedia enorme en Point Pleasant. Hay un puente que es muy transitado en la localidad, hay un atasco. Lógico, porque la gente venía de hacer sus compras, y en un momento dado ese puente se hunde absolutamente repleto de coches. Decenas de personas caen a la agua helada, hay un gran número de víctimas, y algunas de las personas que habían sido visitadas por esta criatura, o que la habían visto, y que a raíz de eso habían empezado a tener visiones de paquetes de regalos flotando en el agua del río. Curiosamente, los policías, los bomberos que rescataron a las víctimas comentaban a la prensa que si algo les había sobrecogido era estar sacando cadáveres del río y ver los paquetes de los regalos, de los juguetes que iba a traer Santa Claus flotando entre las aguas. Eso ocurrió hace ahora 40 años. Inicia policía la búsqueda del humanoide. Periódicos de México, una especie de aldea, Miñaca, en la zona de Guerrero. La policía, con el comandante Socorro Rodríguez Heríbez y Jesús Armenta, piden tranquilidad a la ciudadanía. Varios camioneros aseguran en mitad de la noche haber visto a una figura que la descripción es idéntica a lo que hemos dicho. No existe este ser, dicen precisamente los policías y militares que han rastreado la zona buscando evidencias físicas, huellas. Se habla de una matanza de varias cabezas de ganado en los días previos. Miñaca, un poblado mísero de la zona de Guerrero, donde mucha gente, por ejemplo, amas de casa, camioneros, mecánicos, un profesor, aseguran que se han encontrado con una figura que todos ellos han dibujado. Es exactamente la historia del Mothman, solo que está ocurriendo desde finales de marzo y este mes de abril. Es muy curioso porque uno de los primeros casos que sale en la prensa, el lugar donde ocurre, es que fijaos también, claro, el puente de Miñaca se llama el puente sin nombre, que yo creo que es algo absolutamente de Edgar Allan Poe. Él piensa, oye un chillido, este muchacho vuelve de la universidad, está dirigiéndose hacia su aldea, desde otra ciudad, a las 23:50 horas, asegura que cree que ve a la muerte, a la Santa Muerte. Una cosa que se venera en México, ¿no? Llama a su madre desde el móvil cuando lo está viendo, y su madre certifica ante la policía que solo gritaba me voy a morir, porque pensaba que era una profecía de su propia muerte. Esa figura se le va acercando a la ventanilla, casi la llega a tocar y después desaparece. 15 minutos observándolo. Poco después, junto al cementerio, Ivonne, otra persona de Miñaca, también cree ver una figura que identifica con la Santa Muerte. Después cree que escucha un sonido como chillidos de ratones y aquello se volatiliza. José Luis Cardero, ¿esto qué es? ¿Hay dioses oscuros de los que tú has escrito, de los que tú sabes, dioses malignos, entidades, no sé cómo llamarlo, que tienen esta representación? O sea, ¿esto se inventa o esto viene de mucho más atrás de lo que pensamos? Más allá de los años 60, mucho más allá. Sin duda viene de muy lejos. Yo me estaba acordando ahora, según tú me estabas leyendo, me estaba acordando de un conjunto mitológico muy amplio,
con el que se encontraron los descubridores españoles cuando llegaron a las tierras americanas. Me estoy acordando de una diosa terrible, así denominada, diosa terrible, Tlantepucilama, la vieja de los dientes de cobre. Era una diosa caníbal. Tlantepucilama. Entonces, me estoy acordando de Camazot, del famoso murciélago degollador, que aparece también en algunas leyendas del Popol Vuh. Y aparece en las líneas de Nazca, incluso sí, dibujado sí. como un feto que vuela y que va llevando cabezas. Es algo efectivamente. terrorífico. Es algo en lo que se une primero la oscuridad de unas figuras que no sabemos muy bien si pertenecen al área de lo sagrado. Yo creo que una de mis teorías, una de las que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, es que lo sagrado no es más que una forma de lo luminoso. El ser humano o los seres humanos se han encontrado en una determinada época, o en varias épocas a lo largo de la historia, con unas fuerzas terribles que no eran del todo humanas y que, como dicen los Dogon, se lo decían algún antropólogo francés, decían, cuando vienen los dioses nosotros escapamos, porque son dioses vampiros. Entonces, uno se queda verdaderamente alucinado, porque esto no son los dioses del panteón olímpico griego a los que estamos acostumbrados. Los dioses bellos. Dioses bellos, dioses esbeltos, la rubia Atena, la Deméter, incluso que siendo un poco más siniestra, todavía sigue manteniendo una presencia humana. No, estos son fuerzas muy oscuras, fuerzas con las que de vez en cuando entras en contacto, fuerzas que lo mejor que puede ocurrir es que sean indiferentes al ser humano, es decir, que el ser humano pase a su lado sin llamar demasiado la atención de estas fuerzas que anidaban en los bosques antiguos, que anidaban en esas montañas tremendas que existían cuando todavía la civilización no había llegado. Yo me acuerdo de una famosa escena de una película que se llama El Guerrero número 13, cuando aparece la famosa serpiente de fuego. Es decir, los seres humanos que estaban en el borde de los bosques, en el borde de las cuevas, en el borde de las montañas, retrocedían aterrorizados ante estas fuerzas que representaban posiblemente las fuerzas de la propia Madre Tierra, que eran fuerzas al mismo tiempo paridoras y fuerzas devoradoras de los cadáveres. Quiero que hagamos una cosa, porque desde luego sé que Santi, Juanje quieren aportar, Carmen también, evidentemente, y vosotros. Yo os invito al debate abierto. Luego tenemos muchas más cosas, pero os invito a que podamos intervenir, porque la gran pregunta, y la que me adelanto ahora de la cadenaser.com y de 7640 es, vamos a ver, José Luis, es una pregunta difícil para abrir un abanico u otro. ¿Estamos hablando de mitología, como tú has dicho? ¿O tú crees que esta gente ahora mismo que ha visto esto se demuestre? Claro, la policía, y ahora vamos a hablar con ellos, están buscando pruebas físicas. ¿Mienten o no? ¿Es mitología, es de mito que no existe? ¿O la gente ha visto esto de verdad? Bueno, eso mismo me pregunto yo cuando veo esos acantilados llenos de representaciones, como algunas que las que yo tengo aquí dibujadas en mi cuaderno, representaciones de unos seres a los que les salen rayos de las cabezas, con unas manos extrañísimas, en forma de gancho, en forma de garfio, sin pies, a veces, ¿no? O unas veces con pies, otras veces sin pies, o con unos pies de 6 dedos. ¿Tú crees que se puede ver esto, José Luis? En los días que corren, alguien, por ejemplo, en un poblado miserable, como Miñaca, o miserable, entiéndenme, todos los amigos de allí, a que no es precisamente Manhattan, o sea, es una aldea apartada, donde la vida es dura y la gente, precisamente por eso, no tiene que inventarse tonterías. Y ven algo que parece increíble, que parece un espectro, que les parece la Santa Muerte. ¿Esto va más allá del mito? ¿Lo han visto de verdad? ¿Esas fuerzas están interaccionando con nosotros desde tiempo remoto? Yo estoy convencido, cada vez más convencido. Cuanto más lo estudio, más convencido estoy de que interaccionaron con nosotros hace muchos miles de años, probablemente a principios del Paleolítico, fueron representados en las cuevas. Los chamanes probablemente intentaron entrar en contacto con ellos, intentaron dominar esas fuerzas terribles de la naturaleza. Hay algún antropólogo que dice que los dioses nos libren de las fuerzas terribles de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es una entidad que en ocasiones puede ser terrible. Yo estoy convencido de que esas personas vieron, no fabulan en absoluto. De hecho, la mitología está construida de eso. Está construida de esas aportaciones que bien pueden ser en un momento dado absolutamente fantásticas, pero claro, ¿cómo se encuentra uno ante una crónica de un cronista español que venía de Valladolid o de tal, que llegó a esas tierras extrañas de Mesoamérica y que se encontró con la Tlantepucilama? Y bueno, ¿qué es eso? No, la Tlantepucilama es una diosa caníbal que devora todo lo que encuentra. Lo que tenéis que hacer es darle miedo para que no os coma. Entonces, claro, él evidentemente no podía reaccionar más que describiéndolo
de una forma un poco anecdótica, un poco novelesca, pero eso en realidad encubría probablemente una verdad. ¿Y qué significa que en el año 2008, como en el año 66, como ha contado Santi, como en decenas de casos, como en el año 79 en el desierto de Perú, como hemos contado, la gente en el día científico de los móviles, internet, de la pantalla, los mensajes, el micrófono, siga de vez en cuando, en cierto momento y quizá por una sola vez en su vida, viendo esto de cuando en cuando? Yo, que tú bien sabes que estoy metido últimamente más en cuevas que en la superficie, es que yo he visto esas caras de demonios grabadas, yo las he visto, y algunas, precisamente las más raras, que hasta los prehistoriadores huyen de ellas, tienen 15.000, 20.000 años y son el terror, y están ahí como emergiendo de lo más profundo de la Tierra. Algunos dirán que el infierno, y están ahí. Os extiendo la pregunta. Que lo diga José Luis Cardero, que es toda una autoridad, a mí me parece interesante, porque mucha gente dice, bueno, el mito. No, pero es que ese mito de vez en cuando se aparece. Pero es que hay una cosa que me parece muy curiosa, que además coincidís en los dos y se coincide en el terreno. Yo conozco bien el estado de Guerrero, y es que en el estado de Guerrero, para muchas tribus mexicas y de la zona, y aztecas, estaba el infierno. Claro, el infierno era ni más ni menos, que se puede visitar, y yo he estado, es Cacahuamilca, que es la cueva más grande del mundo. Vamos a ver, Cacahuamilca, que yo... Y está justo donde estamos hablando de estos fenómenos. En Guerrero, sí, en el estado de Guerrero. El famoso Xibalbá. El Xibalbá era el inframundo de los mayas. En este caso hay lugares como Balancancheo, otras cuevas que son modificadas. Cacahuamilca, para que os hagáis una idea, algunas de las salas de Cacahuamilca que yo he filmado, pues cabe dentro de un edificio de unas 20, 22 plantas. El final de Cacahuamilca no se ha descubierto nunca. Hay ríos subterráneos abajo, la gente ya no puede bucear por ellos. O sea, es la cosa más enorme de cueva del mundo, o sea, a nivel matemático y a nivel físico. Entonces es muy curioso cómo las tribus de aquella zona lo veían como una puerta al inframundo, de salida de demonios, y le tenían miedo. No sé si hay pinturas rupestres ahí, yo no lo desconozco, porque estuve como 4 o 5 horas, que no daba tiempo a ver prácticamente, vamos, no llegué ni a hacer el recorrido turístico. ¿Cuántas cosas nos quedan por ver, Juan G? Efectivamente. Entonces es curioso que en toda la mitología de la zona y de todas las tribus de aquella zona de México pensaban que la puerta al infierno era Cacahuamilca, porque bueno, ni ellos ni nadie a día de hoy, repito, ha llegado hasta el final de Cacahuamilca. Y sobre lo que me comentaba José Luis, yo pienso, hay una cosa que tengo clarísima, realmente la gente lo ve. O sea, han visto ese tipo de cosas. La policía, por mucho que intente buscar evidencia física, no va a encontrar absolutamente ninguna. Un rastro, a ver si podemos conectar un rastro de sangre, una pisada. Aquí la historia, y esto, como decía John Keel, decía, son físicos, pero no dejan huellas. Son sombras. Efectivamente. Entonces, ¿es eso? ¿Son realmente ese tipo de dioses? ¿O es realmente una parte de nuestra conciencia ancestral que por lo que sea se manifiesta en esos lugares? Pero que esos lugares daban miedo y siguen dando miedo, como Cacahuamilca, por ejemplo, desde hace miles de años, hace 500 años, y a día de hoy, me parece muy curioso. No, sí lo ven y llevan mucho tiempo viéndolo. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado como investigador es una de esas veces que estás buscando una cosa y te encuentras con otra completamente diferente. Y fue como me encontré con la primera aparición de algo muy parecido al Mothman, mucho antes de John Keel, en 1922. Cuando en los 70 la Fuerza Aérea estadounidense hace el proyecto Libro Azul para investigar los ovnis, recopila por todos los Estados Unidos, FBI, policías estatales, etcétera, etcétera, todo lo que tuviera remota relación con lo que era el fenómeno ovni. Y entre esos informes, que luego se desclasificaron, y que son unos legajos inmensos, una de las curiosidades que había era la historia de William S. Lamb, que el día 22 de febrero de 1922 estaba de caza por un bosque de Nebraska. 1922. O sea, mucho antes de la aparición oficial del primer supuesto platillo blanco. Efectivamente. Pues iba de caza como tenía por costumbre, era un hombre de campo y le gustaba cazar. Y ve una criatura alada, un pájaro enorme, que le llama mucho la atención. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando ese pájaro, hasta ese momento, aterriza a pocos metros de él y descubre que es una figura antropoide, humanoide, que se vuelve y le mira con unos enormes ojos rojos encendidos, exactamente igual que lo que
pues 40 años después describirían los testigos del Mothman. La criatura sale corriendo con sus 2 piernas, porque hablamos de piernas porque parecía que, según él, era una gárgola, era un ser demoníaco, pero con alas y con brazos y piernas. El señor Lamb la persigue durante un buen trecho hasta que el agotamiento puede con él, y cuando ya pues da por perdida esa caza, digámoslo así, pues informa al sheriff local, que a su vez informa a la policía estatal, y ese informe termina muchos años después en uno de esos expedientes ovnis desclasificados, y es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con los ovnis. Es muy curioso porque hay muchas observaciones de ese tipo desde hace mucho tiempo. Las sensaciones se parece exactamente, se te asemeja a algún dios en concreto. Hay quien dice, bueno, hay un filósofo eminente, Patrick Harpur, que ha hecho un libro muy recomendable, Realidad Daimónica, habla de los daimones, ¿no? Sí. Que eran como estas criaturas que no sé qué exactamente eran y que podían de vez en cuando intervenir en nuestro mundo, como parece que ocurre. Estamos adaptando desde la antigüedad una serie de creencias, para otros es el inconsciente colectivo, ¿no? Como decía Jung, una especie como de temores que todos tenemos, pero ¿por qué cierta gente en cierto momento en mitad de una carretera solitaria y le marca la vida, y además tiene una impotencia tremenda para hablar con nadie de esto? Les ha marcado y punto, como ocurría en ese pequeño pueblo de Virginia. Además luego era como si fuera el augurio de algo malo que iba a pasar, como emisarios de algo malo. Se parece exactamente, tú has mencionado varios dioses, viendo ya descripciones exactas de esta especie de criatura alada, ¿podríamos tener algo desde el principio del tiempo? Pues porque el Pazuzu también se parece mucho, sí, protagonista del mucho. Exorcista, ese demonio babilónico con unas alas, ¿no? Hay una figura que yo estoy precisamente estudiando ahora en un trabajo que estamos haciendo sobre distintos tipos de muerte, que es Gorgo. Gorgo es, vosotros conocéis seguramente todos a la Gorgona. La famosa Gorgona eran 3 hermanas que vivían muy cerca del lugar del territorio de los muertos. Había 2 de ellas que eran inmortales, pero había una tercera que se llamaba Medusa, que era mortal, se podía morir. Y recibieron pues una serie de personas, entre ellas Perseo, el encargo de cortarle la cabeza, porque tenía una mirada paralizante. A mí me recuerda mucho lo que acaba de decir Santiago, porque era auténticamente peligroso enfrentarse con esto. ¿Qué es lo que representa Gorgo? ¿Qué es lo que representa la Gorgona? La Gorgona yo creo que representa, además de muchas otras cosas que se pueden decir, representa un temor ancestral que anida en nosotros y que persiste ahí desde hace muchísimos años. Yo creo que desde el principio de la humanidad como especie. Son esos ojos globulosos que infunden el terror. Pero cuidado, es una cosa muy importante que a mí me gustaría apuntar. No infunden la muerte, infunden algo todavía peor que la muerte, que es la parálisis y el paso a una realidad distinta. Que esto es precisamente lo que temen los Dogón. Los Dogón salen corriendo diciendo, no, pero bueno, a mí ya no me importa que me chupe la sangre el dios. Al fin y al cabo, los aztecas, los mayas ofrecían su sangre en sacrificios, ¿no? A ellos no les importaba perder unas gotas de sangre o incluso hasta... Para quien no lo sepa, José, los Dogón es el pueblo del actual Mali que creen unos dioses que son vampíricos, vamos. Dioses de tipo vampírico, ¿no? Dioses que se aprovechan de los seres humanos para arrancarles su esencia. La sangre no es más que una metáfora. Ellos en realidad lo que se apoderan es de la esencia vital del individuo. Bueno, pues esta Gorgona es lo mismo. Cuando Perseo consigue cortarle la cabeza, y estamos en nuestra propia tradición, la tradición helénica, la tradición griega, cuando consigue cortarle la cabeza, resulta que la tiene que guardar en un zurrón mágico y se apodera de un arma de destrucción masiva. Entonces, ese es el auténtico problema, porque Gorgona muere, aparentemente, pero Perseo lleva consigo un arma que va a utilizar para paralizar a todo el mundo. A todo aquel que le caiga mal, saca la cabeza a la Gorgona y lo paraliza con ella, ¿no? Llega un momento en que la propia maldad luminosa de la Gorgona empieza a afectar a Perseo, y Perseo acaba transformándose él mismo en un monstruo. Es decir, que todas estas entidades extrañas ya no solamente tenemos que tener en cuenta que pueden ocasionar daños en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra civilización, sino que pueden transformarnos a nosotros mismos. Eso es la característica más importante de los dioses oscuros, la posibilidad de transformar a sus víctimas o a sus adoradores en algo monstruoso. Es decir, no ha habido cultura, José Luis, no ha habido cultura, por diferente que sea, ni antigua o remota, que no haya tenido su panteón de dioses oscuros. Sí, exacto. En la primera hora hablábamos de ese documento sobre la posesión. El demonio
tal y como lo ve la óptica cristiana, si uno ve algunas representaciones, tiene mucho de Dios oscuro también. Sí, evidentemente, pero no es lo más oscuro que puede sucedernos. Es decir, hay algunas tradiciones, incluso en los evangelios gnósticos, en el que el demonio es un enviado de Dios para probar al hombre. Sin embargo, el demonio ha adquirido una tonalidad muchísimo más siniestra, precisamente en contacto con estos dioses oscuros. Yo me pregunto si hay algunas personas, algunos individuos en el mundo, me vienen a la cabeza algunas líneas de Edgar Allan Poe, si algunas personas están buscando verdaderamente a estas fuerzas terribles, pues o bien para hacerse con ellas o bien para utilizarlas de alguna manera, ¿no? Y yo no sé si ellos imaginarán el riesgo que corren, el riesgo terrible de dejar sueltos por el mundo a unos dioses terribles, no dioses, sino fuerzas terribles. Y por otra parte, pues como decía también Arthur Machen, un famoso escritor, decía, bueno, eso que nosotros llamamos comúnmente las hadas, los elfos, la buena gente, en realidad encubren seres mucho más terribles, seres que conviven con el ser humano desde hace muchos miles de años, y que lo mejor que puede ocurrir es que no se enteren de que estamos aquí, o de que los molestemos lo menos posible y no nos ataquen. Bueno, yo creo que ese tipo de debilidades son las que aparecen como el Mothman, o ese tipo de entidades, ¿no? Pero son las que de vez en cuando aparecen. No puede ser algo más físico, no puede ser algún animal extraño, algo que hayan visto. Sí, bueno, evidentemente. Claro, casos sería concretos, lógico, sí. Y por poner una nota de escepticismo, porque claro, estamos hablando también de mitología. Claro. Pero estamos hablando en este caso, el de México, por ejemplo, que pudieran ver a un animal extraño, se sabe. Y a diario se están dando noticias de animales desconocidos por el hombre hasta ahora que están siendo conocidos, que están siendo descubiertos. Podría ser algún animal que vive en esta Aunque gruta. hay una descripción de todos los testigos, si es que esto está ocurriendo así, de visión de humanoide, ¿no? Aunque hay que ver también lo que el hombre ve en la noche y lo que cree ver. Precisamente con esa circunstancia, y ahora vamos a escuchar mensajes de los oyentes, sí me gustaría conectar precisamente con el lugar de los hechos. Yo creo que es muy importante tener a estas horas de la noche directamente al comandante de Protección Civil de la zona de Miñaca y Guerrero, porque, claro, como oficiales ellos están buscando pruebas físicas y el miedo que hay, según cuentan en la prensa, es que esto desate el pánico. El comandante Socorro Rodríguez nos escucha. Buenas noches, comandante. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Al parecer, desde hace unos días, mucha gente habla de una serie de apariciones, ¿es cierto? Mire, así es, pero en realidad aquí no se ha comprobado nada todavía aún. Aparentemente se cree que lo han visto un par de personas, pero nada más, o sea, no ha habido ningún rastro o algo así que compruebe que en realidad tengamos ese ser aquí presente. Las unidades de protección civil, la autoridad competente, ¿ha rastreado alguna zona? ¿Qué tipo de búsqueda se ha hecho, comandante? Mire, pues aquí nosotros como directores de seguridad pública pues andamos aquí muy pendientes en ese asunto y pues no se ha visto nada, aquí no ha habido ningún reporte de animales o seres que hayan perdido la vida de manera fuera de lo común. Y en su opinión, ¿qué cree que ha pasado? ¿Son una serie de rumores, de leyendas que surgen y que son imparables? Porque hay personas que describieron la aparición de un ser fantasmagórico o extraño. ¿Y por qué creen que ha ocurrido esto? No, pues yo sinceramente lo desconozco, no sé si en realidad, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? No lo creo, pero pues tampoco lo dudo. Lo que pasa es que aquí su servidor y aquí los compañeros, la mayor parte de la sociedad aquí pues no ha tenido el gusto de toparse ese ser, es lo que le puedo decir, no me consta si es verdad o es mentira lo que las gentes aquí han mencionado de que se les ha parecido. Y lo que puede ser importante o lo que puede ser un trabajo difícil para las autoridades de protección civil, comandante, es el hecho de que, claro, cómo se maneja el pánico o el susto si esto empieza a crecer. Hemos visto, ha llegado a España muchas noticias sobre lo que ha ocurrido, diferentes opiniones y demás. ¿Cómo lo ha vivido la gente de allí, de la zona de allí? Creo que es Miñaca la zona, ¿no? Así es la sección de la Junta, pues aquí la gente se ha visto que pues tratando de desconcertar, no lo sé, ¿verdad? Pero aparentemente se ve la gente tranquila. ¿Y han llegado a corroborar si la gente que dice que ha visto a ese individuo, ser, lo que sea, afirmaban su testimonio? Ellos decían que lo habían visto. Así es.
Sí. Y no han podido comprobar nada más. Físicamente no han encontrado huellas de ningún animal extraño, nada. Así es. Por parte de nosotros no hemos hecho ese tipo de trabajo, ¿verdad? Pero no, al parecer yo tengo conocimiento de que no se ha probado, en realidad no se ha probado pues de que existe ese ser. Nada más lo que se ha comentado es de que lo han visto. Siempre ha habido una tranquilidad absoluta hasta estos rumores. ¿Creen que puede ser alguna mentira o que alguien está intentando, bueno, pues montar esto por algo? ¿Sospechan de algo? Pues ahorita no tenemos sospecha de nada, simplemente se ha visto aquí como un comentario, pues no sé si en realidad sea cierto o sea mentira, pero aquí lo que pasa es que no se ha probado nada, o sea, de que existiera algún ser fuera de lo común, debería dejar un rastro, ¿no? Algo por el estilo. Aquí no hemos encontrado nada. Y ese rastro no se ha encontrado. No. Comandante, pues le agradecemos mucho que por lo menos nos comente la última hora y que realmente la exploración, vamos a llamarla, de las autoridades, no han encontrado de momento nada, solo testimonios. Muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden. Un abrazo, gracias. Igualmente, va. Última hora desde el lugar de los hechos. Por cierto, se ha mencionado a John Keel, ese periodista que se empezó a dar cuenta de que en Point Pleasant, Virginia, ocurría algo y que Richard Gere al final acabó haciendo su papel en la película Mothman, la última profecía, con ese montón de muertes en ese puente de plata de la población. Bueno, pues John Keel no es ningún personaje de ficción. Sus libros, sus documentos y la sensación de que había una serie de fenómenos extraños que de vez en cuando los hombres, no sabemos por qué o por qué no los seres humanos, los ven. Este era John Keel hablando de este fenómeno que le hizo mundialmente famoso. En noviembre de 1966, 4 jóvenes conducían un coche y vieron una especie de hombre de gran tamaño, como de 6 o 7 pies de altura, que permanecía de pie cerca de este generador eléctrico. De repente esta criatura se alzó en el aire y siguió al coche. Ellos iban como a 60 millas por hora, así que se dirigieron a la comisaría de policía y los agentes estaban tan convencidos al ver sus comportamientos que convocaron una rueda de prensa al día siguiente. Y periodistas de los diarios locales que llamaron a esta criatura Mothman. Y ese fue el principio de Mothman. ¿Cómo suena, Santi? A John Keel diciendo Mothman, mensaje 7640 y cadenaser.com. Y Milenio3 con número @cadenaser.com, que es que cada vez tenemos más vías de contacto. Ya si no nos escriben es porque no quieren. Hola Iker y compañía, ¿habéis hablado alguna vez del Sol Negro? ¿Puede tener algo que ver con la visión de estos seres o dioses extraños? ¿Sol Negro? José Luis. Sí, el famoso Svartsenson, que está en el castillo de Bebelburg, cerca de Paderborn. El Sol Negro es una representación formada por un círculo central, 12 runas Sobilo, que teóricamente... ¿Runa Sobilo? ¿Qué es? Sí, la runa Sobilo es la runa Sigma, por ejemplo, en el escudo que tenían en el escudillo que tenían las SS, las 2 S en forma angulada, eso es una runa Sobilo, ¿no? Entonces 12 runas Sobilo alrededor de un círculo forman el Svartsenson o el Sol Negro, que está dibujado en el castillo de Bebelburg en Alemania. Entonces es curioso porque al parecer eso entraba en conexión con una serie de rituales que se hacían allí, de los cuales curiosamente el único que nos habla es Walter Schellenberg, que era el jefe de seguridad del SD, de las SS, el jefe de contraespionaje, para entendernos. Es el único que nos dice en sus memorias que allí en ese castillo se hacían una serie de rituales extraños con este Sol Negro. Da la sensación de que precisamente los nazis fueron uno de esos que quisieron manejar estas fuerzas, ¿no? Sí, parece ser que sí. Y se documentaron muy bien. Parece ser que sí, porque justamente debajo del Sol Negro, en la que es la cripta, aparece la famosa esvástica radiata, que aparece también en unas urnas cinerarias de Etruria. Es decir, es un símbolo muy antiguo que está muy vinculado siempre con los muertos y con los lugares de transición. Etruscos, ni más ni menos, sí, metidos en el ajo, una de las culturas más sí, extraordinarias y extrañas que ha habido en la Tierra. Carlos Fernández nos dice una pregunta. En la mitología griega existe la hidra. Hoy en día los lagos tienen una planta igual. Si se cortaba un brazo salían otros 2. ¿Tiene algo que ver? Bueno, la hidra es uno de los famosos monstruos con los cuales se enfrentó, creo que Hércules, en uno de sus trabajos. Efectivamente, era un ser, pero no representaba exactamente a lo luminoso, era un ser como tantos otros que había en la mitología griega. Una fábula, ¿no? Sí, una especie de fábula que se cortaba una cabeza y surgía otra. Era un ser que, por otra parte, aparecía también en el Hades, en el inframundo.
Tenía un cierto parentesco, creo recordar, con Cerbero, con el perro, que también tenía un montón de cabezas y de serpientes saliendo de su lomo. Y que curiosamente esas cabezas cuando se cortaban se volvían a reproducir otra vez, ¿no? Pero yo creo que no representa tanto los dioses oscuros como la pura y simple mitología, animales extraños y seres fabulosos. Alex y David preguntan si se podría pensar de alguna manera que hay lugares más receptivos para la aparición del mal. ¿Qué opináis? Menuda pregunta que acaba de lanzar este amigo. Claro, yo estoy convencido. Conozco unos cuantos, además. A ver, dinos unos cuantos, José Luis, allí, pero a bote pronto. Tenemos que ir muy breves con las preguntas, pero nos interesa. Si tú dijeras una serie de lugares donde el mal se imanta... Bueno, acabo de venir de uno, ¿no? Sí, acabo de venir de uno que me ha dejado traumatizado totalmente. Birkenau, Bergen-Belsen, cualquiera de los campos de exterminio alemanes son lugares en donde reside el mal. Hay alguno que otro también en donde aparece algún monumento megalítico que yo conozco por Bretaña, en donde la tradición dice que allí dentro están anclados unas cuantas docenas de demonios, que los druidas han colocado el pedrusco encima de ellos, aprovechándose de un poder que tenían, con el triple signo, que es la triple espiral, y los han encerrado allí. Es decir, hay algunos lugares que efectivamente sí destilan una cierta... ¿Tú si dijeras un lugar, Santi, así a bote pronto, que crees que fuese maligno, coincidirías con José Luis o dirías algún otro? Hombre, hay un montón. Ahora mismo me acuerdo, por lo reciente de haberlo relatado en este programa, me acuerdo del famoso Monte Superstición, donde se encontraban esos decapitados sin explicación y que tenía fama de ser un sitio malignamente sagrado o un sitio a tener cuidado, pues ya desde las más antiguas tradiciones de los apaches. Sí, señor. Y Juan, que si dijeras uno, aunque nos has dicho uno antes... No lo dudo, Entremont en Francia... Para los antiguos también cortadores romanos, de cabeza. Habéis dicho 3 sitios donde los cortadores de cabeza estaban a la orden del día. Pero bueno, en Entremont no solamente se cortaban las cabezas, sino que los romanos llamaron aquello intermundum o entremundos, o sea, del horror que les provocó aquello. Un lugar que en la antigüedad, hace más de 2000 años, no solamente se cortaba la cabeza de la gente y se hacían rituales donde el que había cortado la cabeza se apoderaba de su alma, momificando la cabeza de la víctima con aceite de cedro, sino que es el primer lugar donde pienso que se fotografía lo macabro en la historia. ¿Por qué? Porque los asesinos se retratan a sí mismos en esa gloria de matar al vencido. Se retratan simplemente en figuras de piedra, lo cual es increíble. Es como si viéramos pues, las famosas cabezas, por ejemplo, de algunos soldados turcos, subidos en montones de cabezas. No es la primera vez en la historia que yo creo que sucede eso a nivel plástico y tuvo que ser muy cruel aquel lugar. También preguntan y nos dicen que tal vez sea una tontería, pero a mí la descripción del Mothman siempre me ha recordado a la visión que tuvo un hombre de un extraño ser que se le apareció mientras él conducía su coche en un puerto, pues creo que en Cantabria. Alisas, puerto de Alisas. La historia la habéis contado vosotros en varios programas, pero no recuerdo dónde ocurrió. José Say, lo entrevisté yo allí en el lugar de los hechos. Dicho ser salió como volando de un lateral de la carretera y tras planear lentamente se acercó al coche del pobre hombre. No sé si vosotros veis similitud con el caso, ¿qué opináis? Pues a veces los oyentes de Milenio 3 son mucho más sabios que nosotros. Yo estaba pensando, cuando describía José Luis y Santi estas apariciones tan antiguas, que de repente una persona, José Saiz, un empresario cántabro sin venir a cuento, que le ha costado más disgustos que alegrías contar esto. En Cantabria han pasado varias cosas y es terreno sagrado, desde luego, desde lo más remoto, y en el puerto de Alisas, en mitad de la niebla, primero él ve como una manta, que yo creo que es una descripción fabulosa que también ocurría con el Mothman. Él ve como una manta volando y cree que es una manta que se ha arrastrado por el viento. Y de repente su horror, porque va con la ventanilla bajada, siempre su testimonio, yo no sé esto qué es, oye como unos pasos, y le recuerda como a un buitre que no puede detenerse. Y cree que ve lo mismo, una figura agazapada, exactamente igual que hemos contado. Año 1991, investigó incluso la Guardia Civil, pero evidentemente no encontró nada. También nos dicen si sabemos algo del pombero, una especie de Mothman de Paraguay. Un saludo, Jorge, desde Madrid. Primera vez que lo escucho. Pero está claro igualmente. Que... Sí, bueno, que la tradición se reparte. Se reparte además con la misma descripción. Sí, con la misma descripción, sí. El pombero, apuntarlo, que hay que buscarlo. A ver, vamos a ver qué más mensajes. Nos hablan muchos también de que no podemos hablar gratuitamente de mitología cuando las apariciones se dieron a distintas personas en distintos momentos en una misma aldea. La sensación de seres que vienen con un augurio. También ocurre desde la antigüedad, como ha contado Santi, todo ese pequeño pueblecito donde un montón de gente vio la misma figura sombría, luego tuvieron la gran tragedia de su historia.
en otros casos que tú conoces como antropólogo, José Luis, ¿ha ocurrido también? ¿Son emisarios de algo? Bueno, ¿Vienen a decir algo? Siempre, estos seres híbridos, hay una frase famosa del famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss que dice que los monstruos compuestos de partes de distintos animales y tal están hechos así para que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que se produce cuando se producen partes de distintas, se unen partes, por ejemplo, una parte de una cabeza de león con un cuerpo de mujer o una cola de sirena. Es decir, todo eso, como todo el aparato mitológico, hace pensar a la gente. La gente piensa con esas cosas. Entonces, no cabe duda que los augurios se transmiten precisamente a través de esas figuras. Es decir, cuando aparece una figura de mal agüero, cuando nosotros vamos por un bosque por la noche contra los avisos que la tradición nos da reiteradamente, no vayáis por esos lugares a esas horas. Cuando vamos, a pesar de todo, vemos que en el fondo de una avenida, de unos árboles, se acerca hacia nosotros algo. Algo que nos parece que tiene ojos rojos. Bueno, estamos en plena tradición, en plena creación de mitología. Eso se confecciona con el testimonio de un montón de personas que a lo largo de los siglos, incluso me atrevería a decir que de los milenios, han visto esas cosas. Y casi siempre esas apariciones han traído alguna consecuencia. O bien la muerte, acordaros que la propia Santa Compaña, o la propia Estadia, o la propia tropa de Odín, traen como consecuencia la muerte. Que la descripción de la Santa Compañía, sea lo que sea, Sí, y viene sí, de los barrios, es exactamente lo mismo que este chico en su coche llamando por el móvil a su madre diciendo me voy a morir aquí en México, describía la Santa Muerte, que no ve la Santa Muerte, y es la misma descripción de la Santa Compañía, prácticamente, sí, ¿no? Igual, es como un esqueleto con una capa negra. José Luis, ¿y qué opinas de que en lo más profundo de muchas cuevas prehistóricas, en casi todas las importantes, aparece un hombre erguido con cabeza de bisonte? Bueno, hace 15.000, 20.000, 30.000 años. No cabe duda que estamos ante la presencia de uno de estos especialistas a los que denominamos chamanes. Es decir, probablemente... ¿Chamanes o puede ser la figura que estaba describiendo antes? Pueden ser varias cosas. Es decir, yo los tengo aquí dibujados. Es decir, hay a veces cuando te encuentras con estas cosas que tienen 6.000, 7.000, 8.000 o 10.000 años, dices tú, bueno, pero ¿esto qué puede ser? ¿Qué son estos seres que se aparecen ante nosotros con los brazos extendidos como si salieran de la pared? Todo esto está en las paredes. Las paredes son como un límite con el otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que pueden ser eso, pero también pueden ser la representación de esos especialistas que son capaces de gobernar hasta cierto punto estas fuerzas. Que estas fuerzas pueden controlarse de alguna manera y ellos son capaces de controlarlas dibujándolas. ¿No os llama la atención que todas estas figuras estén casi siempre en las partes más oscuras de las cuevas? Claro. Bueno, los camarines más profundos. Hay una teoría propuesta por Jean-Claude, que es uno de los mayores especialistas en chamanismo prehistórico, que dice que los chamanes o estas personas que dibujaban estas cosas no necesitaban ver porque llevaban una luz interior. Tenían una pequeña candelilla simplemente pues para situarse un poco en el espacio. Pero cuando ellos manejaban la pared, que era la frontera con el otro mundo, la manejaban con sus manos y con su cerebro. Entonces ellos, a través de los relieves que encontraban allí, encontraban los animales espíritus. Es decir, encontraban todas estas fuerzas que iban a salir hacia nosotros. Claro, no sabemos qué clase de fuerzas invocaban en aquellos años, pero a mí me resulta muy sintomático que todas esas fuerzas aparecen una y otra vez en las leyendas, en las tradiciones, las famosas almas del Perú que quieren arrastrar a las personas hacia el otro mundo. El otro mundo está simbolizado por un círculo de fuego y en el último momento un simple perrillo salva a su amo o a su ama, tirando de él, le salva de esa alma, un ser que lo lleva hacia el otro hablando mundo, de esto, José Luis, te invito un día a hablar de uno de los fenómenos que a mí más me ha impresionado, que ocurre en Perú precisamente, y otras partes de América. Podríamos tener un debate de altura contigo, con Enrique de Vicente, sobre el susto o los que mueren. Hay toda una farmacopea de la gente, que ese es el otro lado, que incluso muere hechizada, creyéndose hechizada, porque han pisado un lugar sagrado, porque se han metido en un sitio a una hora que no tiene que ser, porque han tenido estas visiones y mueren después con todo tipo de síntomas. Ha sido un placer, como siempre, José Luis Cardero, nuestro amigo, el catedrático de antropología, el investigador, autor de Dioses Oscuros, y que seguro que seguiré indagando, investigando, y además lo hemos tenido con una pátina muy especial después de haber vivido ese latido terrible, ¿no? Quizá de lo más oscuro que ahora podemos encontrar, que son los barracones de los campos de la muerte. José Luis, hasta la próxima, nos vemos muy pronto, amigo. Muchas gracias. Como siempre, Buenas gracias. noches a todos. ¿Sabéis, Santi, que en Canarias, en una zona además, otra zona curiosa, ¿verdad? Yo si dijera un lugar
de esos raros que yo he sentido como raro sería uno del sur de Lanzarote, ¿verdad? Montaña Roja. Sí, bueno, pues muy cerca de la Montaña Roja, en Lanzarote, en lugares absolutamente inhóspitos porque son parque natural y no se puede entrar, han aparecido unos dibujos. Uno de ellos es un ser. Pero hay mucha polémica, obras de construcción, alguna trampa para que la gente caiga, fotos de satélite, extraños ritos que en Canarias se han hecho. Vamos a estar allí, vamos a conocerlo todo y vamos a saber algo más. Seguimos repitiéndolo, si alguien sabe algo de la desaparición de ese chico que nos ha dejado impresionado, Asus Rodríguez. Accidente, sale corriendo de un accidente, le ven varios ciclistas, ha desaparecido. Miraflores de la Sierra, hace 15 días. Hablamos con la Guardia Civil porque necesitamos toda vuestra ayuda. Seguimos en contacto. Ahora las noticias, un poco de esta música mágica que pone el maestro Yeré Martínez y volvemos.